a Dios. Primera de Corintios capítulo 10. Precioso Jesús. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Grande sea Dios. Gloria a ti, mi Señor, aleluya. Vive Jehová. Primera de Corintios 10. Precioso Jesús. Vamos a leer antifonalmente hasta el versículo 22. Estamos en un estudio en esta noche y le voy a pedir, ¿verdad?, de favor que yo leo uno y usted lee otro. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos ustedes fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque tenían que la roca espiritual procedía de la roca de la que era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no hiciéramos cosas malas como ellos hicieron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y no comiéramos como algunos de ellos jugaron, y cayeron en un día Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. y murmuremos como algunos de ellos jugaron, y perecieron por el Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que recibimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad y callaréis los que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los que sacrifican a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Haremos hacerlo al Señor. Somos más fuertes que Él. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Se puede sentar, por favor. En esta hora. Aleluya. Precioso Jesús. Te adoramos. Vamos a hablar de cuidado con la idolatría. Gloria a Dios, aleluya. Cuidado con la idolatría. Vive Jehová. Y cuando nosotros hablamos de idolatría, lo que primero nos puede venir a la mente inmediatamente es una figura. Y claro está, el apóstol está hablando de ídolos, pero un ídolo puede ser aún nuestros hijos, puede ser un carro, el trabajo, la esposa, el esposo,
Un ídolo es cualquier cosa que el ser humano pone primero que a Dios. Y el apóstol Pablo, usted sabe que hemos venido hace un tiempito, estábamos hablando, y en el capítulo 8, él estaba diciendo a este pueblo, a los corintios, que ellos no debían de preocuparse por la comida que se vendía en el mercado. Digo esto a modo de resumen, porque muchos de ellos tenían la preocupación de que ese alimento o esa comida que se vendía en el mercado, muchas de ellas pudo haber sido ofrecida a los ídolos. Sin embargo, el apóstol Pablo les estaba enseñando que si se les daba acción de gracias o decía que la comida era santificada en el Señor, y daba a entender que el ídolo no era nada, y que comieran. Sin embargo, para que ninguno cayese, él dijo y se expresó que si que él comiera carne era ocasión de caer para el hermano. Estaba enseñando, pues mejor entonces se abstenía de comer carne. Entonces, en el capítulo 10, él se está, en el capítulo 9, perdón, él se está defendiendo su apostolado. ¿Cuántos se acuerdan? Estamos hablamos un poco de los requisitos de un apóstol. Un apóstol tenía que haber sido testigo ocular de la muerte y resurrección de Cristo, y él pues expresó defendiendo su apostolado, diciendo, ¿verdad?, a los corintios, enseñándole a esta iglesia que Jesucristo se le había parecido a los apóstoles y que por último se le había parecido a él como un abortivo. Él no merecía tener ¿verdad?, ese encuentro con el Señor, el cual se manifiesta en Hechos capítulo 9. Conocemos la historia, ¿verdad que sí?, del apóstol Pablo. Y Dios habla de él diciendo que era un instrumento útil, un instrumento escogido. ¿Para qué? Porque Dios lo había separado para predicarle el evangelio a los gentiles. Claro está, el primero que Dios utilizó para llevar el evangelio a los gentiles fue el apóstol Pedro, que fue a la casa de Cornelio. Allí fue manifestado el Espíritu Santo de Dios, se descendió. Sin embargo, levanta al apóstol Pablo para que continuara con este ministerio tan poderoso. Ahora bien, él está enseñando a los corintios. Hemos dicho en muchas ocasiones, en los corintios había muchos pueblos romanos, habían griegos, pero también en aquella nación habían judíos. Sin embargo, el apóstol Pablo, luego que levanta esta iglesia, los edifica, les enseña bien, a la larga se entera que están sucediendo cosas que no debían suceder en ese lugar. Hemos dicho, la iglesia de los corintios era una iglesia muy contenciosa. Tenían los 9 dones del Espíritu Santo. Dentro de la iglesia habían personas que se manifestaban los 9 dones, sin embargo carecían de amor, había un desorden, le querían buscar sentido a lo que no tenía sentido, querían vivir conforme a su manera, porque se estaban introduciendo falsos maestros, trayendo falsas enseñanzas, y ellos le estaban prestando el oído a ellos y se estaban apartando las enseñanzas que el apóstol Pablo les había enseñado. Entonces, luego que él defiende su apostolado, que él está escribiendo, ¿verdad?, le está explicando a este pueblo, a los corintios, valga la aclaración. Y en el versículo 27, el contexto antes de comenzar el capítulo 10, el apóstol, vamos al 26, perdón, le dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Ve? Y entonces comienza el capítulo 10, después que le explica, diciéndole a ellos cómo él estaba corriendo, porque hay gente que no tiene sentido. ¡Aleluya! Hay gente que le está sirviendo a Dios, hemos dicho en ocasiones, y no saben por qué le están sirviendo a Dios. Y usted y yo debemos entender que nuestro Dios es un Dios grande, Amén. un Dios poderoso, un Dios que no nos abandona, que aun cuando nosotros fallamos delante de Él, que nos humillamos, nos rendimos delante de Él, Él vuelve, nos levanta, nos restaura. Es un Dios muy paciente, porque nosotros en nuestra humanidad muchas veces le fallamos a Dios. ¿Usted se imagina que Dios fuese impaciente? Bendito Dios.
Dios es muy paciente para con nosotros. Y sabemos que la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dando a entender que nosotros en este caminar, en esta naturaleza pecaminosa, vamos a fallar. Claro está, no podemos tomar de excusa el estar fallando y el estar pecando delante de Dios. Sin embargo, el apóstol, luego que dice estas palabras, que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, o sea, en pocas palabras, él se está poniendo de ejemplo delante de ellos. En una ocasión les dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él sabía lo que estaba haciendo, que aunque era un ser humano y combatía con sus miembros, o sea, hablando de su carne, pero él sabía dónde estaba parado, él sabía que tenía que agradar a Dios y vivir en un ejemplo delante del pueblo. Y ahora, después que les dice a ellos de la manera como él tiene que vivir, tiene que sacrificarse, abandonar muchas cosas para agradar a Dios, porque hay muchas cosas que tal vez no salvan ni condenan, pero para agradar a Dios y para no hacer caer a nadie y para no hacer pecar a nadie, usted y yo tenemos que abandonar todas esas cosas. Porque al creyente, al fiel creyente, el que decide amar a Dios en espíritu y en verdad, el que decide amar al prójimo, tiene que abandonar muchas cosas que muchas veces uno se pregunta: ¿por qué yo no puedo hacer esto y el otro lo puede hacer? Pero el trato de Dios con cada persona es de manera diferente. Amén. Y entonces el apóstol pone el cuerpo de servidumbre y entonces le está explicando el por qué hizo eso. Yo golpeo mi cuerpo porque él no quería ser eliminado. Después que él era un heraldo, después que él era un ejemplo para muchos, venir a ser eliminado, él no podía. Él se exigía a él mismo. Entonces ahora le está diciendo por qué lo hacía. ¿Por qué? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Cuando el apóstol Pablo está hablando de nuestros padres, él se está refiriendo al antiguo Israel. Él se está refiriendo a aquellos que cuando se encontraron en la esclavitud allí en Egipto, desde que Dios formó la creación del mundo. Usted sabe que Dios hizo a Adán, hizo a Eva, se fue multiplicando a nación, el mundo falló. Después con Noé se siguió desarrollando. Dios escoge a Abraham, escoge a Isaac, escoge a Jacob. El apóstol Pablo está diciendo a esta gente que habían judíos alrededor de ellos, les está diciendo: nuestros antepasados, nuestros padres, los que estuvieron primero que nosotros, del cual él era un descendiente, porque en una ocasión él también dijo que él era judío, que él tenía de qué gloriarse. Sin embargo, él no se gloriaba. Y él pues le está pidiendo que prestaran suma atención a lo sucedido en el desierto, cuando Israel abusó de su libertad sin prestar cuidado al dominio propio. Usted sabe que el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto a través de Moisés. El domingo hablamos un poquito de esto. Y usted sabe que el pueblo de Israel le da la espalda a Dios estando en el desierto. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está enseñando a ellos. Le está dando una amonestación en contra de la idolatría. Porque, repito, se estaban introduciendo falsos maestros como los hay hoy en día, que se van introduciendo poco a poco en las congregaciones, que se van introduciendo poco a poco en los pueblos, en las naciones, trayendo herejías que suenan bien, que utilizan muchas veces los textos de la Biblia para tratar de confundir y llevar a muchos al error. Y él está diciendo a ellos: no quiero que ustedes ignoren, o sea, no quiero que se olviden de lo que sucedió con nuestros padres. Porque ellos estaban bajo la nube. La Biblia nos enseña que ellos pasaron, ¿verdad?, estando en la nube, en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Usted lo puede buscar, vamos a buscarlo para que usted vea. Gloria a Dios. Allí está hablando de la nube. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Dice Jehová, aleluya. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
El apóstol Pablo le está haciendo un recordatorio a lo que ya se les había enseñado, a lo que ya ellos habían estudiado conforme a la ley, y les está trayendo a memoria. No se olviden lo que Dios hizo con nuestros antepasados. No se olviden que con brazo fuerte y con su amor y su misericordia se mantuvo dirigiendo al pueblo por el desierto, y aún cruzaron el mar rojo. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículo 21 en adelante. Dice allí: extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. ¿Ven? El apóstol Pablo les está diciendo: ustedes se acuerdan todo lo que sucedió en el principio. Alabado sea Dios. No ignoren, como mucha gente a veces hace, que ignora las cosas grandes que Dios ha hecho. Gloria a Dios. En su familia o en su propia vida. Nosotros no podemos ignorar eso. Y aunque en este caminar van a llegar momentos duros, difíciles, pero nosotros no podemos ignorar el favor de Dios en nuestras vidas. Y le está diciendo a ellos en pocas palabras: no se olviden, no ignoren lo que sucedió, porque ellos se estaban comportando de una manera como que ya lo sabían todos. Ese es el problema que a veces está sucediendo hoy en día. Todavía estamos nosotros en el 2019 y hay gente que a veces piensa que se lo saben todo. Y el mismo apóstol Pablo en una ocasión dijo que ninguno tenga más alto concepto de sí que debe tener. Nosotros tenemos que pensar de nosotros con cordura. Tenemos que pensar que si el poquito conocimiento que podamos tener, esto no depende de nosotros. Amén. Esto depende de Dios. Amén. Es Dios quien pone la sabiduría, porque si Dios mismo quiere, Dios puede permitir que nosotros nos embrutezcamos. Amén. Mire lo que le pasó a Nabucodonosor, la gran Babilonia, la que yo edifiqué. ¿Y qué sucedió? Terminó como una bestia, comiendo hierba. Dios lo trastornó, ¿ve? Porque se quiso dar la gloria a él, le quiso quitar la gloria de Dios, y terminó en un cuerpo humano actuando como una bestia, comiendo pasto. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado como seres humanos en no quitarle la gloria a Dios, porque la Biblia nos enseña que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando habla de que todos en Moisés fueron bautizados, está hablando de que Israel fue sumergido en Moisés al seguirlo y unirse a él como líder. Porque cuando habla de bautismo, está hablando de unidad, está hablando de sumersión. Entonces ellos, al unirse a Moisés, ellos están en una especie de bautismo, sumergidos en él, siguiéndolo como líderes. Claro está, más adelante vamos a ver que hubo mucho pueblo que no quiso aceptar las enseñanzas de Moisés que venían de parte de Dios. Entonces el apóstol le está diciendo: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que todos se unieron, todos traspasaron, todos se sumergieron, aceptando la nube. Eso fue algo maravilloso, amado. Yo quiero que usted se traslade, yo quiero que usted se imagine eso.
Yo quiero que usted se imagine eso, o sea, usted pasando por un momento difícil. Y en un momento que el sol lo esté fatigando fuertemente y Dios envía una nube y mientras usted va caminando esa nube le esté cubriendo. Y que cuando llegue la noche que usted esté ciego, que usted no pueda ver, hay una columna de fuego que esté alumbrando el camino. Santo, aleluya. Eso fue tremendo, ¿eh? Y esto no fue un cuento de camino. Mucha gente piensa que esto es un cuento de camino, una caricatura, eso se lo inventaron. No, esto es una gran realidad. Porque los científicos siempre quieren buscar las 5 patas al gato. Y ellos pues mismos se dieron cuenta, y muchos arqueólogos buzos fueron hasta allá a las profundidades y encontraron carros, encontraron ropaje de soldados, obviamente del pueblo de los egipcios. No se olviden, no ignoren todo lo que estuvo sucediendo en el desierto. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, está diciendo Pablo, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El alimento espiritual, la bebida espiritual, la roca espiritual. En Éxodo capítulo 16, versículo 15, allí habla de ello. Nosotros sabemos, vamos allí. Nosotros sabemos que en una ocasión Dios permitió que saliera agua de la roca, ¿verdad? Éxodo capítulo 16, versículo 15. Dice, y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces, aquí está hablando del maná, del alimento espiritual. Entonces Moisés le dijo, es pan que Jehová os da para comer. ¿Ven? Nosotros cuando leemos esta historia del alimento espiritual, el apóstol Pablo está escribiendo, o sea, el alimento espiritual que caía en el desierto porque ellos tenían hambre y Dios mismo permitió que bajara ese pan del cielo, ese maná del cielo, que era como unas hojuelas. Como un tipo de escarcha. Entonces no ignoréis eso. Y en Éxodo 17:6, Éxodo 17:6, la palabra dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Vive Jehová. Un recordatorio Gloria a Dios, aleluya. de lo que había sucedido allí en el desierto. Qué lindo es. Ese alimento espiritual. Ahora en el versículo 4 Pablo les dice que tienen una roca que les provee todo lo que necesitan. Esta roca se llama Cristo, quien protegió y sustentó a su pueblo. No es cualquier piedrecita. Una roca no es una piedrita. O sea, usted puede decir, mira, ya hay una piedra. No, pero cuando habla de una roca, está hablando de un peñasco. Y obviamente la roca es tipo de Cristo. Una roca inconmovible. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir tal vez a la montaña, al campo y ver rocas bien grandes? Que para moverlas es algo difícil. Tienen que poner dinamita y todo eso para explotarlas si quieren construir en esos lugares. Y con todo y eso ya quedan bien a profundidad. Entonces de esa roca, que es tipo de Cristo, que en este tiempo todavía sigue supliendo, sigue proveyendo. Claro está, le estaba hablando a los corintios en estos tiempos, pero ahora nos habla a nosotros. Amén. Todavía sigue fluyendo, porque toda oración que nosotros le pedimos al Padre es a través de Jesucristo. No es a través de María, ni de San Pedro, ni a través de mi esposa, ni de mi hermano, ni de mi primo, ni de mi amigo. Es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea que todavía Él sigue sustentando a su pueblo. Él sustentaba en el antiguo y sigue sustentando ahora a nosotros que todavía quedamos con vida en esta tierra. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora bien, hay un pero que hace un contraste. Pero de los más de ellos
no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No todos agradaron a Dios. Fíjense que todos disfrutaron de la bendición de Dios. Todos disfrutaron del maná, del alimento. Todos disfrutaron de las aguas. Todos disfrutaron de la protección. Veían la columna de nube, veían la columna de fuego. Sin embargo, no todos estaban en un mismo sentido. Y nosotros debemos entender, y el apóstol le está enseñando, que por la desobediencia Dios desechó a este pueblo. Solamente dos de ellos, nosotros sabemos que Josué y Caleb fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. E inclusive ni el mismo Moisés, que era el líder, Aarón tampoco. Dios le dice a Moisés que viera la tierra de lejos, porque en una ocasión, imagínense, ese hombre estaba pastoreando a millares de personas en el desierto. Y llegó un momento que el pueblo estaba contendiendo demasiado. Y Moisés, la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra, pero en este momento, o sea, ya el pueblo lo tenía colmado. Ya el pueblo lo tenía exasperado. Pero no todos estaban en la manera de presionar al hombre de Dios. Y tristemente, dice la Biblia, nos enseña que de 19 años para arriba, toda esa gente murieron en el camino. Los únicos fueron Josué y Caleb. Esos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Bueno, podemos ver la historia y no voy a entrar en ello, pero en una ocasión Caleb ya estaba viejo y le dice a Josué: óyeme, ese monte es mío, tú me lo tienes que dar. Yo peleé por él, yo luché por él. Estando ya viejo. Fueron los únicos que pudieron llegar al otro lado. Sin embargo, la mayoría de todo el pueblo, imagínense, todo ese millar, centenares de gente se quedó en el desierto, se murieron en el desierto por la desobediencia, por la idolatría, por muchas cosas que hicieron que a Dios no le agradaron. Eso está en Números 20, no vamos a ir hasta allá, pero usted lo puede buscar de asignación. El Números 20 habla de ello con detalle. En el versículo 6 el apóstol dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, oh, gloria a Dios, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces nos enseña que la codicia es malo. No es malo el que usted desee progresar, no es malo el que usted desee prosperar, no es malo el que usted desee crecer más en el Señor. Pero cuando usted es codicioso, o nosotros, para que nadie se ofenda, cuando nosotros nos comportamos con codicia, eso no le agrada a Dios. Entonces el pueblo se comportó codiciosamente. Entonces los pecados que caracterizaron a Israel en todo ese proceso que pasaron por el desierto por 40 años, el primero fue la idolatría. El segundo fue la inmoralidad sexual. Número 3, tentaron a Dios. Y número 4, la queja. Enseñando que si usted y yo nos quejamos, como hay mucha gente hoy en día que siempre están quejándose, en vez de alabanza lo que tienen es una quejabanza. Entonces eso también ofende a Dios. Eso no le agrada a Dios. En el versículo 7 el apóstol dice: ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. alabado sea. Sabemos
que en una ocasión Moisés está en el monte y ¿qué sucede? Abajo nace un becerro de oro. Ellos comienzan a idolatrar aquel becerro y avanzar envueltos en la borrachera. Y en el original ellos comenzaron a hacer especies de orgías. ¿Qué orgías? Comenzaron a acostarse y a tener relaciones los unos entre los otros, presentándose delante de aquel becerro que era tipo del mismo infierno que se había levantado. Así estaba el pueblo. Entonces el apóstol Pablo les está desglosando y les está explicando, les está diciendo todo lo que este pueblo hizo. Le dieron la espalda a Dios, comenzaron a fornicar con otros dioses, no solamente con otros dioses, sino que contra sus propios cuerpos. Esta gente abandonaron el propósito de Dios. Entonces usted no puede ser igual que ellos. Tenemos que abandonarlo. El pueblo tentó a Dios, el pueblo se mantuvo quejándose. El pueblo se introdujo en la idolatría. Sin embargo, cuando habla en el versículo 10 del destructor, ahí se está refiriendo no a Satanás, se está refiriendo al ángel mismo de Jehová. Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor. Vive. Porque el ángel de Jehová, cuando desobedecían, también bajaba y le quitaba la vida a los desobedientes. Así es, aleluya. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, la palabra nos enseña, Éxodo capítulo 12, versículo 23, que el ángel de Jehová, usted sabe que entró a Egipto y mató a los primogénitos. El número 16, versículo del 3 al 41, allí habla de la rebelión de Coré. Coré se puso a murmurar y comenzó a darse golpes en el pecho diciendo: oye, pero si Moisés se cree que es el único que puede hablar, Dios habla a través de Moisés nada más. ¿Y qué pasó? La tierra, dice la palabra, que Moisés dijo: el que sea de Jehová. Si yo no soy hombre de Dios, que la tierra se abra la misma. ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó a todos. Entonces, por la murmuración, mucha gente está muerta espiritualmente. Porque hoy no estamos en la ley. Hay mucha gente que físicamente camina, pero espiritualmente están muertos por la murmuración, por la queja, por la criticaera. Sí, porque el criticón, eso es un signo de envidia que hay dentro de sí, que no hace, pero tampoco deja hacer. Y todo lo critican, todo está malo, lo único que está bueno es lo que ellos hacen. Aleluya. El criticón es así. Todo el mundo está mal, pero él está bien. Todo el mundo comete errores, pero él no está bien. Cuando nosotros todos tenemos que mirarnos en el espejo de esta palabra y reconocer en muchas áreas que estamos faltando delante de Dios. Amén. Entonces el que esté avanzando hay que dejarlo avanzar. Ahora bien, usted no se detenga por la crítica, usted no se detenga por la murmuración, porque Moisés no se detuvo. Entonces el apóstol Pablo está explicando a este pueblo todo lo que sucedió. Salió el destruidor. En 2 de Samuel 24, David también cometió un error porque comenzó a censar el pueblo. O sea, en pocas palabras, David está diciendo: ay, siento a Dios aquí, gloria a Dios. David, en ese momento, David está diciendo a Dios: tranquilo, que aquí la mano que se va a mover es la mía. Y censó al pueblo, no debía censar al pueblo. ¿Usted sabe cuánta gente murió en ese momento? Usted se lo dio asignación. 2 de Samuel capítulo 24, para que estudie la Biblia en su casa. Entonces, el apóstol Pablo le está acordando a esta gente todos esos acontecimientos del pasado. Usted y yo no podemos vivir enajenados de ellos, porque Dios nos puede matar ahora mismo si Él quiere. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que Dios es un Dios mimado, que no es un Dios estricto? Dios es un Dios fuerte y Dios es un Dios estricto. Y muchas veces pensamos: ay, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta? A veces es por la maldad de los padres. Muchos niños sufren por la maldad de los padres, porque bíblicamente Dios le habló a su pueblo desde tiempos antiguos que iba a multiplicar la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Tristemente hay niños que están muriendo, que están sufriendo, que están pasando por momentos duros por la maldad de los padres. Porque esas maldiciones se van trasladando. Por eso es que usted y yo tenemos que cortar esas maldiciones. Cuando uno tiene los pies de Cristo, usted tiene que decir: no, se rompe esa cadena en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se rompe esa cadena. Mi antepasado eran borrachos, pero mi familia no van a ser borrachos. Mi antepasado eran homosexuales, pero mi familia no va a ser homosexuales. Mi antepasado eran lesbianas, pero mi familia no va a ser lesbianas. Mi antepasado eran drogadictos, eran mal hablados, era una gente problemática, pero mi familia no va a ser problemática. Mi
Entonces usted tiene que identificar eso. Cuando usted está sintiendo que usted se está comportando como sus antepasados, deténgase y dígale, carnecita negativo, te metes con Dios. Eso es del pasado. Yo soy nueva criatura. Porque todo eso trae maldición a nuestras familias. Santo eres Dios. ¿Ah? Todo eso, muchas familias estancadas por eso, porque no saben pelear contra todo ese pasado y todas esas malicias que vienen siguiendo. Gloria a Dios. Entonces le está diciendo, no ignoren todo esto. No lo ignoren. No se hagan de la vista larga. Versículo 11. Y estas cosas, el apóstol Pablo dijo, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, la historia del juicio de Dios en el Antiguo Testamento queda registrada en la Biblia, en la palabra de Dios, para que el creyente en el día de hoy entienda las advertencias contra el pecado y el caer de la gracia de Dios. O sea que eso está plasmado en páginas para que usted y yo lo leamos, para que usted y yo estudiemos, para que usted y yo lo asimilemos, lo absorbamos. Porque Dios es un Dios serio, Dios es un Dios celoso. Y Dios nos está llamando a nosotros a apartarnos de todo mal. Dios nos está llamando a nosotros a apartarnos del pecado. Dios nos está mandando a nosotros a través de esta palabra de alejarnos aún de gente que nos está estancando en el camino. Dios nos está mandando a dejar cosas que a Él no le agradan. Porque Él quiere purificarnos. La gente piensa que la santidad solamente es ropa, eso es parte. Pero hay muchas cosas por la palabra que cumplen lo que es la santidad. Santo. Y hay que separarse del mundo, hay que separarse de todas las cosas que a Dios no le agradan. Amén. Y hay mucha gente que tristemente Dios va a tener que hacer como pasó con Coré. Dios va a tener que hacer como pasó con David en aquel momento. Y fíjese que David era un rey muy poderoso que aunque falló en muchas ocasiones, pero supo humillarse ante la presencia de Dios. Cuando Dios le habla a Samuel que vaya a casa de Isaí de Belén, allí dice Dios que había uno que era conforme a su corazón. Pero ese que era conforme al corazón de Dios, por ciertos descuidos, tristemente cayó en ocasiones. Dios te pudo haber hablado de un ministerio. Dios te pudo haber hablado que te va a usar. Y muchas cosas que Dios quiere hacer con usted, que quiere hacer con nosotros. Pero si usted no se pone para su número, si no nos ponemos para nuestro número, ¿usted se cree que Dios nos va a llevar de la manito agarrado? No. Ya eso se acabó. Eso de que te llevo de la manito para tú alcanzarlo, no, ya eso se acabó. Y claro está, Dios es un Dios misericordioso, pero tristemente hay gente que no cumple o no llegan al propósito de Dios porque ellos mismos han fallado en el camino. Poderoso Dios. Aleluya. Hay gente que no llegan a cumplir lo que Dios quiere con su vida porque ellos mismos han fallado en el camino y no han reconocido su error, no han reconocido su falta. Ese es un signo de altivez. Gloria a Dios. Versículo 12. El apóstol dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, todo lo que se escribió desde el Antiguo Testamento hasta ahora, les está diciendo a ellos, se escribió para nosotros. Y el que se crea estar firme, mire que no caiga. Porque esta gente pensaba en estar firme. En una ocasión el mismo Sansón pensaba estar firme. ¿Y cuántas veces fracasó? El mismo David pensaba estar firme. ¿Y qué pasó? Se paseaba por el palacio y falló. Aquí mismo cuando censó al pueblo. No solamente él, sino que hubieron el mismo Moisés. No vio la tierra prometida, le falló a Dios. Que aunque no se perdió, no se fue al infierno, se fue para el cielo, pero no alcanzó a plenitud que se cumpliera el propósito de Dios en su vida en la tierra. Y esto no se trata de que usted se vaya al cielo o se vaya al infierno. Aquí todos queremos llegar al cielo. Pero todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo enseñó en una ocasión
Y claro está, a uno se le va a dar un poco más que a otro. El premio para uno va a ser mayor que otro. Ese no es un juicio para ir al infierno o para el cielo. Ese juicio del tribunal de Cristo es para los salvos. Ahora, después, el juicio del gran trono blanco es para los que se van para el infierno y para los que entran al cielo, que son dos juicios muy diferentes. Y hay mucha gente que malentiende estos dos juicios. Wow, el apóstol Pablo, qué sabiduría, ¿eh? Amén. Qué tremendo. ¿Tú sabes todas las iglesias que fundó ese hombre? Entonces, en el versículo 3, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, lo que ustedes están pasando, la tentación que ustedes están sufriendo ahora mismo, es humana. Esto no es algo sobrenatural. Entonces, no es malo que la tentación llegue a su vida. Lo malo es que usted caiga en la tentación. Amén. Toda tentación que llega a su vida es humana. Pero si usted cae, entonces no puede poner de excusa. Ay Dios, es que la tentación es muy fuerte. Mentira. Eso es mentira. El que es tentado en lo que está siendo tentado y cae y peca delante de Dios, cayó porque está débil espiritualmente. Y porque le hace falta vida con Dios. Porque no hay ninguna tentación que no sea humana. Bueno, Hebreos habla que Jesucristo fue tentado en todo, mas sin embargo no se halló en él maldad. No pecó, no falló. Todas las tentaciones que llegan a su vida, Jesucristo las pasó. Él llegó aquí como un ser humano. Y no se trata de creerse el superhéroe o el más santo. Pero las tentaciones siempre van a llegar, pero como estamos agarrados de Dios, los espirituales están agarrados de Dios y no caen en la tentación. Sin embargo, repito, el que está débil espiritualmente muchas veces tiende a caer, tiende a fallar. Por eso es que hay mucha gente que hoy está bien y mañana no. Llega el viernes, están gozosos, el sábado están cabizbajos. Gloria a Dios, aleluya. El domingo no saben ni cómo llegar al culto. El lunes están que el martes con gozo, el miércoles cabizbajo. Entonces, todo eso son indicios de que la persona está débil espiritualmente. Vive Jehová. Una persona de doble ánimo es una persona que está débil espiritualmente. Aleluya. Todo eso son tentaciones. Entonces el apóstol le está diciendo a este pueblo, todas las tentaciones que vienen a nuestra vida son humanas. Gloria a Dios. ¿Pero qué dice? Fiel es Dios. ¿Qué dice ahí? Eso es. Amén. Toda tentación que llega a nuestras vidas es humana. Porque esta palabra nos está hablando a nosotros hoy en día. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Fiel es Dios. Amén. Lo que somos infieles somos nosotros. Entonces cuando mucha gente falla, están buscando un culpable. No, yo caí porque la hermanita me sacó la lengua. O no me saludaron en la iglesia. No vuelvo más a la iglesia porque no me saludaron. Y hasta se apartan. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Ah? Siempre andamos buscando un culpable. Si aquí ninguno de nosotros nos va a salvar, ninguno de los otros. El que nos va a salvar es Dios. Claro está, tenemos que ayudarnos como un solo pueblo. Pero de momento usted puede estar mirando a alguien, porque a mí me ha sucedido. Usted puede estar mirando a alguien y estar pensando en 20 cosas y le pasa por encima con la vista. Aleluya. ¿Usted sabe cuánta gente ha dejado a uno con la mano pegada? Y tú te crees que, ¡ay, me voy a apartar! Aleluya. No se puede. Amén. Me voy a apartar porque no me saludaron. Me voy a apartar porque nadie está viendo mi condición. Si Dios la está viendo, qué mejor que eso. Dios es más grande que cualquier ser humano aquí en la tierra. Amén. Entonces, mire, si fiel es Dios, que cuando llegue esa tentación, o sea, que al que le llegue el deseo de hablar malo, usted tiene que morderse la lengua
Porque fiel es Dios, pero si usted está débil espiritualmente, usted va a hablar malo como comerse un chocolate. Santo. Usted va a hablar mal del hermano, de la hermana, como comerse un dulce, porque usted está débil espiritual, usted le hace falta vida con Dios. Y ya no se convierte en tentación, ya se convierte en un mal hábito. Santo. Y pensamos que estamos bien. Aleluya. ¿Ah? Vive Jehová. Y yo veo un rápido bajar la cara de otro. Gloria a Dios. La verdad. Entonces llegamos a la casa y tacho, ese culto hoy, bla, 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 bla. Y el problema es que quienes son afectados son los hijos. Señor. Los hijos chocan a los padres porque llegan a la iglesia que no quieren ni saludar a uno. Hello. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que le falta es decir, pastor, es que en mi casa se pasan bochinchando de ustedes. Ay, santo. A su nombre. A su nombre, gloria. Es que en mi casa quieren gobernar la suya, pastor. Santo. Santo eres Dios. Y Aleluya. por eso es que yo no me atrevo a mirarlo para usted. Vamos a seguir. El apóstol Pablo, dándole un consejo a los Gloria a corintios. Dios. Esto está caliente ahí, por esta vueltecita se puso caliente esto aquí. Entonces cuando llega la tentación, fíjese que Dios es fiel, que Bendito no se sea dejará Dios. ser tentado más de lo que podáis resistir. Es que la tentación que te llega a ti, con todo respeto, Dios no te va a dejar ser tentada más de lo que tú puedas resistir. Ahora, si tú caes en esa tentación, no fue culpa de Dios, fue culpa tuya. Amén. Gloria Si a Dios. nosotros caemos en esa tentación, no es culpa de Dios. Es culpa de uno mismo. Porque Dios no va a permitir que te suceda algo que tú no puedes soportar. Vive. Y el apóstol Pablo enseñó en Romanos 8:28, y a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces todo lo que sucede en nuestras vidas es porque Dios lo está permitiendo. Y Dios quiere romper a mucha gente. Y Dios quiere que mucha gente llegue a otro nivel. Dios no quiere que nos quedemos en el mismo nivel, que nos Amén. quedemos en el mismo lugar. Dios quiere que abandonemos todas aquellas cosas que a esta naturaleza humana le gusta. Alabado sea Cristo. Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea que cuando llega la tentación, llámese la tentación que se llame, juntamente con esa tentación van a la par, dándote la salida. Entonces usted y yo como persona escogemos cuál vamos a adquirir. O la tentación o la salida. Vive Jehová. Aleluya. Porque las dos van juntas. Gloria a Dios. Entonces, tentación o salida. Gloria a Dios. Y más vale que nosotros, llenos del Espíritu de Dios, escojamos la salida para poder vencer. Amén. Aleluya. Porque no podemos abusar de la gracia, que es favor inmerecido. Que claro está, si nosotros pecamos, tenemos abogado para con el Padre Jesucristo, pero no podemos abusar de eso. Nosotros no podemos abusar de eso. Y a veces mucha gente tiene esto como un relajo. Santo. Aleluya. Voy a pecar, voy a hacer el mal y después me arrepiento. Y lo meditan, lo premeditan y vuelven y lo piensan. Y voy a fallar otra vez. Porque Dios me perdona. Porque como Dios es amor y Dios me ama y yo me sé humillar delante de Él y su palabra dice que el que se humilla será exaltado, entonces voy a seguir pecando y luego le pido perdón a Dios. Y hay gente que tristemente se convierten en practicantes del pecado, que Dios se cansa. Vive ¿O Jehová. acaso usted se cree que cuando Dios habló en Génesis, cuando estaba la generación de Noé, que dijo que no iba a contender para siempre su espíritu con el hombre, ¿usted se cree que eso se escribió allí por escribirse? Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que identificar en el área. Se supone que el que practicaba el pecado ya no practica el pecado más. Amén. Se supone que usted, si acaso usted tropieza, fue que usted no se dio cuenta. Pero si usted sabe que va a tropezar por ahí y se hace el ciego o la ciega, pues entonces usted no va a salir ileso de esa culpa.
o mi persona. Porque si sabemos que por ahí vamos a tropezar y nos hacemos los ciegos, nos hacemos de la vista larga y para seguir tropezando en el mismo lugar, ¿usted se cree que Dios no sabe? Dios dice, no hombre, qué relajito tienen. Eso es un vacilón lo que tienen conmigo. ¿Ah? Porque hay gente que sí, por ejemplo, el adicto a drogas, no es cosa fácil dejar las drogas, ¿sabe? Y el pastor no está diciendo ahora que usted se vaya a meter droga, porque es que el problema es que muchos evangélicos, cuando aparentemente son libres, juzgan al adicto a droga. Ah, pero ese enfermo, no es fácil salir de esa drogadicción. Pero hay mucha gente que dice tener el Espíritu Santo de Dios y se comporta más enfermo que un drogadicto que no tiene a Dios. Aleluya. Wow, tremendo, Entonces nos gusta juzgar al alcohólico, nos gusta juzgar al que está allá afuera, nos gusta juzgar al hermano, la que se sienta al lado, aquella que se sienta en aquella esquinita, aquel que se sienta en aquella esquinita. ¿Y yo qué? ¿Ah? Tenemos que mirar nuestra propia condición. ¿En qué condición estoy? ¿Ah? Porque el que puede juzgar, según Pablo enseñó, es el espiritual. Y muchas veces le gusta juzgar al que menos ora, el que menos busca de Dios. El que menos derecho tiene es el más que le gusta juzgar. Aleluya. Es al más que le gusta estar señalando. Es al más que le gusta estar buscando falta. O sea, el carnal, el que no es espiritual, siempre está buscando que el hermano o la hermana tropiecen para entonces decir, yo sabía, tanto que se le echaba de espiritual y mira, yo sabía, son unos calumniadores, son unos falsos en el evangelio. Y eso Pablo lo está atacando fuertemente. Dios no va a dejar que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Y como dije al principio, que es la idolatría, pues imagínense, adorar algo que ponga primero que a Dios. Entonces le está diciendo, como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. O sea, en pocas palabras se supone que ustedes me entiendan. Yo no le estoy hablando a gente necia. Pablo está diciendo, yo le estoy hablando a gente sensata que debe entender lo que yo le estoy explicando. Alabado sea. Le estoy hablando como gente sensata que deben absorber mi enseñanza. Le estoy hablando como personas sensatas. Juzguen cada uno de ustedes si lo que yo les estoy diciendo es cierto o no es cierto. Santo, aleluya. La copa, ahora le hace una pregunta. Ahora le dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La copa de bendición en la última Pascua, usted sabe que Jesucristo tuvo la última cena. Eso fue en la Pascua, Jesucristo fue el Cordero Pascual. Entonces Jesucristo instituyó la cena del Señor y apartó la copa como símbolo de la bendición de la salvación. Cuando está hablando de la comunión del cuerpo de Cristo, tener en común, eso es tener en común, participar de la cena del Señor, les recordaba a los creyentes la muerte de su Salvador y la vida eterna. Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, con los apóstoles en aquel entonces, antes de morir, dice, este es mi cuerpo, cuando partió el pan, y esta es la copa, esta es mi sangre, tipificando, ¿ves? Y dijo, haced esto en memoria de mí. O sea, que nosotros conmemoramos la muerte y resurrección de Cristo cuando se celebra la Santa Cena. Le está diciendo, la copa de bendición o la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. O sea, una sola sangre la que nos lavó, la que nos limpia, la que nos purifica, con un solo cuerpo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Santo, aleluya. Les pregunto y les sigue diciendo, siendo uno solo el pan, hablando de Cristo. Porque cuando nosotros comemos el pan,
Nosotros, eso tipifica cuando Jesucristo fue molido. Isaías dijo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cuando usted está triturando el pan con sus dientes, usted está moliendo, usted está acordándose, usted está asimilando la muerte de Cristo, que lo maltrataron, lo humillaron, lo abofetearon, lo lapidaron, le pasaron una lanza por sus costados, lo crucificaron, le dieron muerte. Sin embargo, resucitó. Entonces, siendo uno solo el pan, hablando de Cristo, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Ves? La comunión. Somos un cuerpo en Cristo, somos la iglesia. Cristo siendo el pan de vida. En una ocasión dijo, yo soy el pan de vida. Entonces nosotros comemos el pan, le está diciendo el apóstol, pues somos uno. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Ahora bien, le dice, mirad a Israel según la carne. Lo que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Aquí le está diciendo, acuérdense otra vez de Israel, que el Levítico habla de la ley. Quienes comían de las ofrendas y de los sacrificios era el sacerdote y los levitas. Cuando el pueblo venía a ofrendar, ¿ves? Entonces les está diciendo, miren a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Ves? El apóstol Pablo les está diciendo a ellos, en pocas palabras, el ídolo no es nada. Pero si se está sacrificando a los ídolos, porque como le está diciendo en Israel, en el Antiguo Testamento el pueblo traía ofrendas y el sacerdote ofrecía sacrificio delante de Dios. Entonces ahora, si se estaban ofreciendo sacrificios delante de los ídolos, entonces el cuerpo de Cristo, que estaba siendo muy afectado, no podían comer de esos sacrificios, no podían gustar de ese pan, de esa comida. El apóstol Pablo les está enseñando. Mirad Israel, eso está en Levítico 7, vamos allí, Levítico 7, versículo 15. Ya estamos terminando. Alabado sea Dios. Levítico 7, versículo 15 dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. ¿Ven? Entonces se estaba ofreciendo sacrificios delante de Dios, muchos de ellos para el perdón de los pecados, por ofrendas, ¿verdad? Diferentes ofrendas que hacía el pueblo. Entonces el apóstol le está diciendo que la ofrenda que se hacía, como estoy diciendo, la ofrenda que se hacía en representación de todos los que lo comían, quien ofrendaba se identificaba con la ofrenda como devoción a Dios en aquel entonces. Entonces Pablo le está diciendo que cualquier sacrificio hecho a un ídolo identificaba al ídolo. El creyente no debía participar en esa clase de culto. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esto también se aplica a mucha gente que le gusta estar compartiendo con gente que no creen en lo mismo que nosotros creemos conforme a esta palabra. Usted se sienta muchas veces con gente a la mesa porque son muy amigos y se sientan a la mesa a comer y están participando en un lugar donde no se cree lo que usted supuestamente cree conforme a esta palabra. Entonces usted está siendo partícipe de su mala maña. Usted está siendo partícipe de su pecado. ¿Y es fácil? No, no es fácil.
Por eso Jesucristo en una ocasión dijo: el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, por causa de mí, no es digno de mí. No es cosa fácil. ¿Usted se cree que es cosa fácil tener que decirle a un familiar: te amo con todas mis fuerzas, pero no puedo compartir lo mismo que tú estás compartiendo? Pero que muchas veces queremos ser más misericordiosos que Dios. Y nosotros no podemos ser más misericordiosos que Dios. Ni lo que está establecido en su santa palabra. Ahí es donde mucha gente choca y dice: no, la palabra escribió un hombre. ¿Cómo es posible? Mira, yo conozco un hombre en mi pueblo que no quiere a Dios porque su hija nació con síndrome de Down. Y se apartó del evangelio. La pastora lo conoce. Se apartó del evangelio y culpa a Dios porque su hija nació con síndrome de Down. Bueno, ¿y qué? Y él se atreve a decir que nadie la va a cuidar a ella mejor que él mismo. Mire qué poca vergüenza. Buscando que Dios se la mate. Pastor, no hable así, usted no tiene amor. Sí, tenemos amor. Y me duele decir esto, pero ninguno de nosotros va a cuidar más a nuestros hijos de lo que Dios lo puede hacer. Amén. Porque usted y yo como seres humanos podemos fallar, podemos faltar, pero Dios nunca falla. Aleluya. Señor. Entonces los gentiles sacrificaban a los ídolos. El apóstol Pablo está diciendo a ellos: yo no quiero que ustedes participen juntamente con ellos. No podéis beber la copa del Señor, que estaba hablando ahorita de la Santa Cena, de la Cena del Señor establecida por Jesucristo mismo antes de ir a la Pascua, el Cordero Pascual. Dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, no puedes estar sirviendo a dos señores, en pocas palabras, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que un día eres evangélico y otro no? Aleluya. Así de sencillo el apóstol Pablo está diciendo: ¿cómo es posible? O sea, un día participan de la cena del Señor y otro día participas en la mesa de los demonios. Eso es profundo ahí. Pero nosotros tenemos que analizarnos. Y no es que usted va a venir como un ermitaño apartado en el monte, que no quiere saber de nadie, pero muchas veces es mejor no estar solo. Como dicen en mi pueblito, es mejor estar solo que mal acompañado. Amén. Tremendo, ¿verdad? Entonces el apóstol dice en el versículo 22: o provocaremos a celo al Señor. Entonces, si seguimos participando de esa manera, vamos a provocar a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Ustedes están provocando a Dios. Lo están provocando a celo, lo están provocando a ira. ¿Usted se cree que usted es más fuerte que Dios? O sea, el que provoca a Dios, si nosotros provocamos a Dios a ira por el celo de su palabra, por el celo por amor a Él mismo, ¿usted se cree que usted y yo somos más fuertes que Dios? No. Jamás en la vida usted y yo somos más fuertes que Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, no tienten a Dios. En pocas palabras, por favor, no lo tienten. O sea, ¿cómo es posible que un día sí, otro no? Apártense de la idolatría. Apártense de ello. Entonces, voy rapidito. Dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, en pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo: todo en esta vida me es permitido hacerlo. El que quiera fumar, fume. El que quiera emborracharse, emborráchese. Pero no se crea que fumando y emborrachando se va para el cielo. Santo. El que quiera seguir fornicando, fornique. El que quiera seguir mintiendo, que siga mintiendo. El que quiera seguir calumniando, hablando a las espaldas del hermano, de la hermana, de cuánta persona hay, siga haciéndolo. Pero no todo conviene. Ahí es donde entra el libre albedrío de Dios al ser humano. Usted puede escoger hacer el bien o
hacer el mal. Dios no nos obliga. Lo cierto es que cuando el Espíritu Santo llena a una persona, la persona siente la obligación de abandonar todas las cosas que a Dios no le agradan. Amén. Para vivir conforme a Él. Que aunque muchas veces viviendo conforme a Dios, los seres humanos no están conformes. Oye, Jesucristo no pudo complacerlos a todos tampoco. Vive Dios. Porque si usted se dedica a tratar de complacer a todo el mundo, usted va a ser una persona infeliz. Entonces hay que dedicarnos a complacer a Dios. Que su espíritu mismo le deja sentir que lo que usted está haciendo está agradando a Dios. Si usted se siente triste, cabizbajo, dolido, que usted no puede levantarse, examínese. Tenemos que examinarnos. Porque algo se está haciendo que a Dios no le agrada. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Ve? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, está diciendo el apóstol, sino el de otro. Si lo que yo estoy haciendo te va a hacer caer a ti, hermanita Stephanie, entonces yo no lo puedo hacer al frente suyo. Porque yo sé que delante de Dios, en el Espíritu de Dios, no estoy faltando delante de Él. Como por ejemplo, hay gente que dice que comer carne de cerdo es malo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, en el Antiguo Testamento decían que no se podía comer, pero cuando Jesucristo vino, no purificó, no santificó todo eso. Entonces hay gente que dice que comer carne de cerdo es mala, pues no se la coma. Pero el que se la coma tampoco le diga buga, 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 estoy comiendo carne de cerdo. ¿Sí usted entiende? Yo hablaba con el hermano Héctor en estos días atrás y le decía, obviamente no es un pecado utilizar unas tenis Jordan, pero yo personalmente no me siento bien usando unas Jordan. Y él me decía lo mismo. Yo tampoco me siento bien usando las Jordan. Y tengo unas allí que pagué 200 y pico de pesos, me dijo. Y no me siento bien poniéndomelas. Por eso es Dios tratando con él. Que no es un pecado. Pero Dios le está diciendo, no las use. Hello. ¿Ah? Gloria a Dios. Pero el que se ponga las Jordan, yo no puedo decir, hijo del diablo, te vas para el infierno porque tienes Jordan. Porque eso no salva ni condena. Hay cosas que hay veces hay iglesias que están enseñando doctrinas inventadas por ellos mismos. Pero el trato de Dios con cada persona es diferente. Es diferente de acuerdo al nivel donde Dios quiera llevar a cada persona, sin tratarse ninguno ser mejor que nadie. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, buscar el bien de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, el apóstol dijo, cuando usted vaya a la carnicería, compre y calladito, no pregunte que si fue dedicado a los ídolos. Porque si usted pregunta que fue dedicado a los ídolos, entonces no debe comprarla. ¿Por qué? Mira lo que dice el apóstol, está explicando por qué. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea que la carne de cerdo es del Señor también. Amén. Y su plenitud. Entonces, si algún incrédulo os invita y queréis ir, mire, esto es profundo, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Por ejemplo, usted se quiere ganar a alguien para Cristo y esa persona dice, oye, yo quiero que tú vayas a mi casa a comernos algo, pero usted no pregunte. Usted vaya diciendo, Señor, santifique esa comida. Amén. Señor, tu palabra dice que aunque bebiera cosa mortífera no me hará daño. Señor, yo espero ser de buen ejemplo. Ay, pero usted no pregunte. Pero si usted pregunta y lo que le dicen no está bien, entonces la conciencia lo va a juzgar juntamente con el Espíritu Santo de Dios. Entonces no pregunte por motivos de la conciencia, mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Hay gente que hace a veces hasta preguntas para probar a uno. Hasta en preguntas, hermana Neri.
yo le voy a hacer tal y cual pregunta, o yo voy a actuar de esta o tal forma para probarlo a ver si verdaderamente es genuino o no. Bendito sea. Entonces, por causa de la conciencia del otro, si el otro dice, oye, esa carne yo la dediqué a los ídolos, pues no te la comas. No porque tú te vas a contaminar, sino porque esa persona sabe que tú no debes comértela. Aleluya. Porque esa persona te está diciendo, mira, esa carne yo se la dediqué al palo seco, aquel que está allí. Entonces, si esa persona le dijo a usted que se la dedicó a un ídolo y usted se la come, entonces esa persona va a decir, mira, y eso que es evangélico. ¿Ah? Entonces, ser cristiano es cosa fácil. Aleluya. ¿Eh? Pero no nos va a hacer daño a nosotros, es a esa persona que se puede perder. Porque la gente allá afuera sabe cómo se tiene que comportar el cristiano. Así es. Todos allá afuera saben cómo se tiene que comportar un cristiano. Entonces la conciencia tuya no, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? O sea, usted da gracias a Dios por la comida, y usted le ora, y usted la santifica. Pero hay gente que le pone la comida al frente y rápido están comiendo a todo fuerte, sin darle gracias. Hay que orar por la comida porque usted no sabe. Mire, hasta los vegetales, hay gente que dice, no, yo soy vegetariano. Mira, hasta los vegetales están viniendo con pesticidas. Le están tirando. Entonces, uno tiene que orar para santificar la comida, para que cuando uno se la coma, le caiga bien y no haga daño. Entonces, ahora está diciendo el apóstol Pablo, y culmino con esto: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y culmina el apóstol Pablo. Es tremenda palabra, ¿verdad que sí? Entonces, el ídolo no es nada. Usted no tiene por qué tenerle miedo cuando a veces usted pasa por la casa de alguien que usted ve 4 figuras ahí con 3 velas, y usted no tiene que tener miedo porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahora tenga cuidado usted con presignarse delante de esa figura. Ahí sí que sí. Ahí sí que sí. Entonces tenga también en cuenta, usted, la casa suya es suya, y usted puede meter a su casa quien usted quiera, pero usted también tiene que tener en cuenta quien usted mete a su casa. Porque hay gente que está encargada de malicias, de demonios encima, y todos esos demonios los lleva a su casa y los deja allí. Les hace así, quédate por aquí en lo que yo... Sí, entonces el ser evangélico no es decir solamente Cristo yo te amo y ya. Y queremos llegar al cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo?